buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social. No, social integral. Social integral es la cosa. Pasa que esos nombres rimbombantes Sí, que uno señor. heredó Social integral son complicados. Es verdad. Social integral, así es. Bueno, gracias por venir al programa. Antes de entrar en materias concretas de tu competencia, porque el desarrollo social integral es una materia que tiene que ver con muchos temas. Muchísimo. Me gustaría un poco tu balance de la jornada de ayer con motivo del 5 de julio. Los poderes estuvieron distantes unos de otros en la celebración. Bueno, un poder distante del resto de los poderes, para ser más preciso, ¿no? O un poder soportado solo por los militares y por eso aislado y en un espacio, digamos, amarrado solo al desfile y a la demostración de fuerza, pero no lo que significa el 5 de julio. Nosotros, primero, gracias por el espacio, Vladimir. Ayer creo que era un día que demostraba muy clara la realidad de nuestro país. Mientras que hay un espacio como el Parlamento que busca generar las discusiones necesarias, que busca convertir fechas como la del 5 de julio en una fecha que nos reencuentre con nuestros valores patrios y con la misma fuerza de la gesta independentista, poder abrir cauces a discusiones, unas fáciles, otras complicadas, discusiones coyunturales y otras de largo aliento. Hay otro poder que está circunscrito únicamente al discurso beligerante, a la negación del otro y al uso de la fuerza como demostración de que eso es lo que lo mantiene en el poder. Una frase de ayer del desfile militar que decía que aquí nosotros, este era un país soberano y que no aceptaba tutelaje de ninguna potencia extranjera ni de ningún imperio, y bien bueno que eso sea así. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de injerencia o de tutelaje, pero hoy queda muy claro que tenemos una democracia tutelada por los militares. Un gobierno que está sustentado y está basado su principal fortaleza en la bota militar y en ese alto mando que ayer le rendía honores no a la República, sino al Ejecutivo Nacional. Y un parlamento que en la voz de Américo Martín, Américo además es elector de mi circuito, yo tengo la bondad de que Américo votó por mí para ser diputado, cuestión que a mí me enorgullece mucho, es que en la voz de Américo ayer teníamos un discurso de reflexión, un discurso sobre la política, la importancia de la política del reencuentro, incluso sobre la discusión útil entre adversarios y entre diferentes para poder conseguir soluciones a los problemas que hoy no son comunes. Ahí Américo decía una cosa que a mí me marcó mucho con lo que él cerró su discurso. Dijo, la guerra solamente le gusta a los que nunca la han experimentado. Y creo que eso como frase de cierre resume lo que durante 1 hora y media Américo expuso ante la Cámara. A mí me correspondió ayer el honor de acompañar a María Albert mientras se leía el acta de independencia. Y uno que yo tengo 28 años, pararme frente a esa acta de independencia, ver la fuerza que irradia de esos símbolos patrios nuestros, es una cosa que yo le agradezco a la historia que me haya dado la oportunidad y que ayer hayamos tenido esas dos visiones de país que hoy están contrastadas y que hoy están enfrentadas. Nosotros podemos buscarle términos distintos para edulcorar el término, pero la verdad es que hoy son fuerzas e instituciones que están confrontadas por visiones radicalmente distintas de la crisis que vive el país. Sin embargo, Jorge Rodríguez dice que la oposición sabe que tiene que haber un diálogo para garantizar la paz y que la oposición lo sabe, pues. Mire, así como lo sabe la oposición, el gobierno también sabe que ellos no son hoy mayoría en el país. Y nosotros hemos planteado discusión con todo gusto. Uno, entendiendo que el revocatorio no es negociable, que el revocatorio no está dentro de una mesa de acuerdos o de posibles fichitas para intercambiar o para variar, porque aquí hay un derecho de los venezolanos. ¿Y qué es más importante que el diálogo de los venezolanos? Tú lo decías, Vladimir, en tu discurso de la Asamblea en la Comisión de Medios cuando se hizo la sesión por el Día del Periodista. Aquí no hay que tenerle miedo a que el pueblo hable. Aquí no hay que tener miedo a que la expresión soberana por vía del voto se exprese sobre el destino que queremos nosotros en este país. Y el gobierno no es la patria. Nosotros no podemos confundir los términos. El gobierno es el gobierno y la patria existe a pesar del gobierno que tenemos hoy en día. Para nosotros diálogo con gusto, pero diálogo con resultados, con agenda concreta. ¿Qué se hace en el tema? Eso parece un poco ya tema casi que agotado, el del diálogo. Bueno, ¿O tú crees que todavía hay posibilidades? Mire, tú que has sido uno de los promotores yo siempre he sido terco en la necesidad de que nos reconozcamos, pero yo hoy soy escéptico sobre la cúpula del gobierno. Cuando tú miras a la canciller de la República negar la posibilidad de ayuda humanitaria en este país porque no vamos a aceptarle migajas a nadie, mientras que en el JM de Los Ríos se mueren los muchachitos, mientras que en los hospitales de este país la gente no consigue los insumos necesarios. Ver a Bernardo Álvarez, que era un diplomático al que debe tener algún nivel de respeto, decir que aquí no hace falta ayuda humanitaria de medicamentos porque aquí tenemos todo lo que necesitamos, mientras que todos conocemos la realidad, te demuestra cuál es al final su disposición de asumir la realidad. Nosotros no podemos dialogar como si fuéramos amigos, como si fuéramos a hablar del fútbol, de la Eurocopa, de la Copa Centenario. Aquí nosotros sí vamos a dialogar de los problemas de la gente y de la realidad de la gente. Y cuando tú niegas la realidad,
Cuando tú no entiendes la crisis, cuando tú no dimensionas el problema, cuando tú simplificas la conflictividad, al final lo que terminas es evitando la posibilidad de que haya diálogo. ¿Diálogo para qué? Para que se tomen una foto bonita con los 3 expresidentes y digan, aquí estamos sentados en la misma mesa y convivimos. Bueno, puedes tener convivencia política, ¿eso resuelve algún problema? Eso pone medicina en un hospital, pone comida en algún anaquel, pone un salario que le alcance a algún trabajador, no lo hace. Entonces es un capítulo cerrado, Miguel. Yo creo que en la política no hay capítulos cerrados. Creo que la política, así como en política no hay muertos, creo que en política no hay ciclos que terminen definitivamente. Decía la doctrina Monroe, decía que se acababa la injerencia de los imperios después de haber controlado la paz mundial, y aquí está Estados Unidos, sigue haciendo lo que sigue haciendo. Después de las reformas chinas y demás, China dijo que se abría a un modelo de apertura y sigue siendo un modelo de un único partido, de una única elección. Yo creo que en el mundo los ciclos políticos no se cierran porque los políticos digamos que se cerraron. Yo creo que la inercia y la realidad va a obligar a que el gobierno y su soberbia bajen a un plano terrenal, entendiendo que ellos hoy no están en posibilidad de escoger cómo se perpetúan en el poder. Esa Venezuela no es la que tenemos hoy en día. Ellos hoy tienen la posibilidad de escoger cómo son recordados en el cierre de este ciclo de gobierno ante la historia. Fíjate que hoy Jorge Rodríguez también dice que la retórica de la oposición es violenta y agresiva. ¿Con cuántos insultos antes de eso lo dijo? ¿Cuántas veces dijo a patria, derecha, recalcitrantes, reaccionarios? Solo para tener una dimensión del contexto en el cual lo planteó. Miren, la política tiene un arma muy poderosa que es la palabra. Y cuando tú en la política usas la palabra para categorizar al otro como enemigo, para separarlo, para plantearlo como la amenaza interna a cualquier proceso de emancipación, tú estás construyendo un historial violento que es innecesario. Yo creo que el gobierno tiene que revisar la retórica que ellos usan. A mí me parece, Jorge siempre, el alcalde Rodríguez siempre tiene la cuestión de que proyecta, ¿no? De que ellos insultan, despellejan a la gente, dicen de todo, y después dicen, pero miren, oh Dios mío, miren cómo se refirió a mí, me dijo irresponsable. ¿Cómo es posible que yo tolere esa falta de respeto? Cuando ellos le dicen a la gente asesino, choro, se meten con la vida personal, le sacan fotos que no tienen nada que ver con la confrontación política, la palabra hay que reivindicarla, porque si hay algo que hoy es preocupante es que la clase política en este país tiene una deuda de demostrar que somos capaces de ser útiles para la gente, que no estamos en la política solo para la política, la confrontación y el discurso, sino que estamos aquí para construir servicios, opciones y soluciones claras al drama que estamos viviendo todos los venezolanos. Tenemos que hacer una pausa, Miguel. Por aquí hay 2 inquietudes que te las voy a dejar, pero para el regreso. Eso siempre es un piconazo. Para que lo vaya pensando. No, mío no, de la audiencia. Que me escribe. Gabriel me... Bueno, continuamos con Miguel Pizarro, diputado del partido Primero Justicia. Aquí te dice Leoncio, chicos, fíjate, ¿qué tiene en la cabeza para hacerse unos tatuajes tan feos? ¿Qué moral tiene para pedir buenos modales? No, yo no sabía que los tatuajes tenían que ver con modales. Al final, además Leoncio tiene buena vista, porque para distinguir los tatuajes a través de la pantalla del televisor le pone empeño. Al final yo lo habíamos hablado otra vez, en el tatuaje tengo una forma también de expresión. Yo respeto mucho todos los mecanismos alternativos que hay hoy en día de comunicación y de cosas, y el tatuaje es arte al final. Hay quienes le gustan, quienes no le gustan, pero es una decisión de vida. Creo que además me ha ayudado a romper muchos tabús. Es un punto de coincidencia con el chavismo, porque Tarehuile también se las hace. No, bueno, pero digamos que los puntos de coincidencia estéticos no bastan para poder tener puntos de coincidencia en la vida más allá de eso. Pero mira, hay una cosa del tatuaje bien cómico, y se lo digo además a León, si tú no sabes la cantidad de chamos que lo agarran a uno en la calle y le dicen, gracias a que estás tatuado, mi mamá me dejó tatuarme. Gracias a que estás tatuado, dejaron de fastidiarme en la casa o en la oficina por los tatuajes. Cuestión que, bueno, siempre de alguna forma es útil. Miguel, pero vayamos a las 2 preguntas que te habíamos dejado. Una de ellas con respecto a qué han hecho en 6 meses en la Asamblea Nacional, y la segunda también, pero primero vamos con la primera. Mira, sobre el tema de la Asamblea, nosotros desde principios de año hemos planteado como Parlamento y como Poder una visión de cercanía a los problemas de la gente. Así lo hicimos cuando planteamos, por ejemplo, la ley del bono de alimentos y medicinas para jubilados y pensionados, que busca que 3.100.000 personas tengan en su mano un beneficio económico que le permita hacerle frente a la crisis de una forma distinta. Hoy, ¿cómo están los jubilados y los pensionados? Que probablemente muchos nos están viendo. Si compran medicinas con su pensión, la plata no le va a alcanzar nunca para comprar la comida. Si compran comidas con la pensión, dependerán del vecino, del sobrino, del hijo, del nieto, para poder comprar los medicamentos. Nosotros queríamos ponerle una herramienta a la mano que rompiera ese círculo vicioso
Lamentablemente el gobierno hoy todavía no ha empezado a pagarlo, habiendo cubierto todos los extremos, incluso siendo dictaminada constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, siendo esta la única ley que pasó el filtro del Tribunal Supremo de Justicia, todavía hoy el gobierno no lo paga por falta de voluntad política. La ley para la ayuda humanitaria en medicamentos, que permitía y facilitaba de una forma muy sencilla que los donativos entraran a este país sin mayor control que los sanitarios y los de higiene propios del Ejecutivo Nacional y de la gestión de gobierno, que son naturales en aras de la calidad de los medicamentos, pues por prurito político, por preservación del nombre, por soberbia de no admitir que hace falta ayuda humanitaria en el marco de esta crisis, esa ley fue declarada inconstitucional. Incluso el magistrado Calixto Ortega, que fue diputado de la República, que es político antes que magistrado, a mí nadie me va a decir que Calixto es un juez jurisconsulto, Calixto es un político. Y él sabe las consecuencias políticas de haber hecho una sentencia como esa, que básicamente condena a muerte a muchos venezolanos que dependen de ayuda humanitaria porque esos medicamentos no están hoy en el país. Aparte, leyes, digamos, que buscan reformar el modelo, ley de producción nacional, que busca hacer que el hecho en Venezuela sea una realidad, que eso que hoy en día no conseguimos en anaqueles, en mercados, en tiendas, porque lo importamos todo, pueda empezar a producirse acá para abaratar costos, tener buenos trabajos y poder garantizar el acceso a la oferta. Pues el gobierno simplemente a eso hace la vista gorda, intenta bypasearlo, intenta evadirlo. Y hago este recuento de estas leyes específicas, teniendo muchas más de las cuales hablar, pero estas específicas, ¿por qué? Porque esto nos pone en el tablero donde estamos hoy en día, y le da pie también a la segunda pregunta. Nosotros hoy en día hemos decidido todos como fuerza política avanzar hacia el revocatorio porque entendemos que este gobierno es una piedra de tranca para cualquier cambio, solución o reforma que este país necesita. Mientras que este gobierno y este modelo siga existiendo en la forma en la que existe hoy en día, siga teniendo la soberbia y la miopía que tiene hoy en día, no hay forma de resolver ni el problema más local, de asfalto, de luz, hasta el problema más grande como la ayuda humanitaria y los alimentos, porque es un modelo que colapsó y que no han entendido, los que dirigen ese modelo, no han entendido el volumen y el nivel del colapso. No es que fracasó un control, no es que hay un fiscal que se roba unos reales, no, es que el modelo completo como modelo fracasó y no hay un aspecto de este país que hoy funcione. Salud, empleo, seguridad social, por donde uno ve, educación, universidades, todo está destruido. Y está destruido porque la centralización y la negación de las iniciativas deriva en que estemos donde estamos hoy en día. Mira, ¿y cuál es tu balance de la gestión de Henry Ramos luego al frente de la Asamblea? ¿Lo está haciendo mejor de lo que lo hubiera hecho Julio Borges? Mira, yo no tengo bolita de cristal para saber cómo hubiese sido en un esquema de competencia de gestión entre los dos. Yo creo que nosotros como unidad hemos hecho un buen trabajo en el Parlamento, con nuestros bemoles. Yo creo que sin duda alguna tuvimos un arranque complicado, un arranque, y yo a lo mejor digo esto y soy medio impopular, pero hay momentos que parecíamos a veces los osos revoltosos en algunas cosas. Yo creo que como fuerza y en conjunto hemos tenido una buena gestión durante los primeros 6 meses. Hoy la Asamblea es un espacio donde el ciudadano va, donde el ciudadano sabe que están las puertas abiertas y donde hay espacios de discusión de cualquier problema como los quieras, pues. Desde los más grandes como producción nacional hasta problemas o temas mucho más sencillos como asuntos laborales específicos, Imparques, Corpoelec, CENIAT, hasta asuntos que son temas sociales medio tabú, unión afirmativa, unión entre parejas del mismo sexo. ¿Lograron un consenso por fin ustedes allí? Mira, ahí ya hicimos el Día Nacional contra la Homofobia, el 17 de mayo, que es una cosa importante, pero te lo ponía como ejemplo porque hay reformas de Estado que también se están dando en el marco de la Asamblea, como la hacienda pública, la descentralización, las reformas de estos códigos civiles y los funcionamientos. ¿Pudiéramos decir que la oposición no es homofóbica? No, vale, no. Ajá. ¿Y matrimonio igualitario-fóbica? Mira, es que si me lo preguntas a mí, yo tengo una postura muy liberal con respecto a todas esas cosas. Que no se parece a la primera justicia. No, bueno, mi partido tiene también una postura respecto al tema. Pero yo creo que la homofobia como fobia, así como el racismo y como la xenofobia en nuestro país son capítulos pasados, salvo cuando Carreño a veces habla por ahí. Pero de resto, la mayoría de las personas en este país entienden, asumen, respetan, toleran, incluyen al que piensa como ellos, al que no piensa como ellos. A ti y a mí nos gustan las mujeres, pero ni tú ni yo somos capaces de segregar ni estigmatizar a quien le guste una persona del mismo sexo solamente por su condición. Nosotros no somos capaces de hacer eso porque como sociedad hemos crecido y hemos madurado. No somos xenofóbicos, a pesar de que algunos en este país intenten exacerbar la xenofobia, intenten ponernos a pelear con otros ciudadanos y no con sus estados. Esto es un país que dejó muy lejos las fobias de ese tipo atrás. Lo que sí hoy tenemos que superar nosotros es la intolerancia política, porque hoy no somos dos mitades en este país. Hoy hay una enorme mayoría, opositores, exoficialistas, pero una enorme mayoría que quiere salir de esta crisis y quiere cambiar este modelo en el que estamos viviendo, y un grupo muy pequeño que quiere mantener los privilegios y el status quo. Ahora, la narrativa opositora
está trabajándose, digo, para no generar animadversión en aquellos que siendo chavistas están descontentos, pero le tienen desconfianza Bueno, a la MUD. yo creo que hay expresiones claras de cómo eso ha ido en el tiempo siendo mucho más sencillo. Desde el 2007, cuando nosotros rompimos y desde Podemos iniciamos todos los esfuerzos para conformar la Mesa de la Unidad, hasta estos últimos tiempos donde ya la interacción con el oficialismo descontento es una interacción mucho más fraterna, mucho más amplia. Yo creo que esos tiempos donde la oposición radical le pedía al exchavista que, bueno, que se arrodillara, se diera latigazos, caminara 10 kilómetros, demostrara 100 veces que en verdad era lo que era, quedaron atrás. ¿Qué nos corresponde ahora? Todos juntos, no solamente la unidad, sino todos como país, cerrar el capítulo de la intolerancia. Y aquí más nunca alguien por pensar distinto crea que tiene la capacidad de decir que el otro es su enemigo, es un estúpido, no tiene razón por la cual existir. Cerrar nosotros el ciclo del odio, que por pensar distinto entonces empecemos a odiarnos y no podamos ni siquiera sentarnos en la misma mesa a discutir sobre aspectos fundamentales. Y sobre todo, Vladimir, cerrarle el ciclo al inmediatismo. Si hay algo que este balance nos deja es que no hay verdades absolutas ni tiempos eternos. Bueno, voy a dejar para la próxima parte la pregunta de Gabriel Medina, que por qué no activaron el referendo revocatorio entre el 6 y el 10 de enero o no sabían el plazo. Vamos a hacer el corte y lo hacemos al retorno. Ya venimos con Miguel Pizarro. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @VladimirAlauna_GB, tanto en Twitter como en Instagram. Y cuando quieran dejarme mensaje en el Facebook. Bueno, continuamos con Miguel Pizarro. Mira, aquí hay opiniones para todos los gustos. Aquí me dice José Rafael Contreras, a mí, Vladimir, eres un rolo de vivo. ¿Qué cargo aspiras ahora en la MUD? Eres lo peor como periodista. Bueno, Un cargo. El que tengo donde estoy aquí sentado, me siento a la mil maravillas, no ando mirando por otro lado. Por lo menos el programa. Así es. Y aquí te vuelven a decir lo de los tatuajes, chicos. Leoncio te dice, ese señor con esos tatuajes no tiene validez. Lo que dice da mucho que pensar. Ah, el mismo. el mismo Leoncio. Está bien, Leoncio. Prometemos buscar alguna forma de resolver para que estéticamente no te haga tanto ruido. Bueno, mira, me preguntabas, había quedado sobre la fecha del revocatorio, claro. Mira, nosotros en enero lo decíamos muy claro. Nosotros teníamos como Mesa de la Unidad el lapso de 6 meses para plantearle a la sociedad y a asumir de forma consensuada un mecanismo que permitiera la salida pacífica, democrática, constitucional y electoral del gobierno de Nicolás Maduro. Y en paralelo a eso teníamos un planteamiento político que era muy claro. En enero llegábamos con una nueva mayoría a la Asamblea Nacional y el gobierno tenía dos opciones. O el gobierno cambiaba su forma de entender la política y la relación entre los poderes, o inevitablemente íbamos a tener nosotros que iniciar la lucha por el cambio de gobierno. Es por ello que desde mediados del mes de febrero inicia todas las gestiones y todas las discusiones públicas sobre los mecanismos constitucionales para el cambio de gobierno. Y se concreta en el mes de marzo la propuesta definitiva del referéndum revocatorio. Conociendo claramente el reglamento y teniendo claridad sobre los lapsos de tiempo, como la tenemos hoy en día, como sabemos hoy en día que deberíamos estar siendo convocados para el 20% de las voluntades como penúltimo paso. Pero la MUD le regaló esos 3 meses al gobierno. Regalarle al gobierno implicaría que nos fuimos de vacaciones, que aquí nadie avanzó, que no se discutieron cosas. Pero me refiero entre enero y marzo. No hubo regalo. Aquí yo creo que hay algo que ha quedado muy claro en este país, que desde el 5 de enero a la fecha de hoy hemos estado en un esquema muy claro de búsqueda de cambio del gobierno, no solamente en mensajes, sino en acción. Aquí desde el mes de enero, cuando se instaló la Asamblea Nacional, se instaló con una visión muy clara de construir soluciones, de servir de contraste y de permitir que este país se encauzara por un camino distinto al que está viviendo hoy en día. Y aquí no ha habido tregua, aquí no ha habido cese, aquí no ha habido retroceso. Aquí los espacios que se han abierto más allá de la confrontación política para discutir temas de fondo como la salud, los alimentos, han sido desechados por el gobierno. Y por eso para nosotros hoy en día el tema del cambio de gobierno, el tema del referéndum revocatorio como derecho de los venezolanos a escoger nuestro futuro, no es un capricho político, no es una discusión sobre cuotas de poder. Cuando nosotros hablamos de cambio, ¿qué significa cambio, Vladimir? Cambio significa que usted que me ve en su casa pueda sacar el teléfono en la calle sin que le dé un infarto. Cambio significa que la plata que usted gane con su sueldo alcance para comprar lo que necesita y que cuando vaya a un sitio pueda comprarlo sin que lo humillen, sin que lo marquen, sin que le digan cuánto puede comprar o cuánto no puede comprar. Cambio significa que cuando mi generación piensa en futuro, piense en verdad en futuro, piense en planificación. Que cuando uno le digan tú de qué país eres, uno diga soy venezolano con orgullo y no viéndose los zapatos y suspirando por el país en el que está viviendo. Para eso nosotros necesitamos cambiar el modelo en el que estamos viviendo hoy en día. Y es por ello que hemos empujado con mucha fuerza que se abran caminos como el revocatorio. Yo te voy a poner una anécdota muy corta. Nosotros fuimos hace 2 semanas al JM de Los Ríos. Y cuando íbamos a entrar a la unidad de oncología, un peladito, habrá tenido cuando mucho 8 años, se llama Ronnie, un chamito calvo con su gorrito, con su tapaboca,
Uno dice, ¿quiénes son los diputados aquí? Ya va, yo soy el jefe de esta área. Me quedo ponchado y me río. No, mira, mucho gusto, aquí estoy con el diputado Olivares, con la diputada Bolívar, somos nosotros tres y los jefes de los servicios. Bueno, es que allá adentro hay 20 muchachos como yo y ustedes son mucha gente. Entran los diputados y las cámaras que vayan a entrar, pero no van a entrar todos. Yo, no, bueno, ¿cómo no? Y yo entro extrañado por la actitud del peladito, porque además es un chamito que se ve que está enfermo, pero el chamito tiene una actitud de jefe. Le digo al doctor, mire, ¿por qué este chamo actúa así? ¿Por qué tiene este manejo? Bueno, porque ese chamo ha perdido 3 ciclos de quimioterapia. Ese chamo está ahí esperando a que llegue a Bastín en este país porque no existe, porque no hay disponibilidad. Eso es un chamo que si sigue en la condición en la que está, su pronóstico de vida es un pronóstico fatal. Pero es un chamo que decidió no rendirse. Y hay cosas en la política, uno ve de todo, pero hay cosas en la política que uno lo marcan. Y cuando uno entra a un hospital como ese ¿Y no hospital, habrá ese producto aquí, chicos? No, ya hemos empezado a conseguirlo. Gracias a la visita hemos conseguido donativos en varios lados, hemos empezado a resolverlo. Pero el JM de Los Ríos hoy, Vladimir, y disculpa que lo nombre por segunda vez, pero creo que es una forma muy Bueno, esos clara son los problemas concretos que tenemos. de demostrar las cosas. Es el principal hospital infantil de este país. 25 pacientes y sus familias comparten un baño, con una cama, con una ducha, con un lavamanos y con un inodoro. En una sala como este estudio de televisión comparten todos los chamitos que se están haciendo terapia oncológica sin cubículos y sin privacidad. El área de terapia intensiva de los neonatos con un bote de aguas negras que impide que se pueda prestar el servicio. Eso es revolución, eso es socialismo, eso es emancipación, eso es cambio a 200 años de la independencia, eso no es nada de eso, eso es retroceso. Que nosotros hoy dependamos de bolsas de comida, que haya censos semanales por bolsas de comida a los ciudadanos y que no sea la plata que ganamos con nuestro esfuerzo, lo que tengamos en el bolsillo que nos permita ya comprar en cualquier sitio lo que queramos, es un símbolo de retroceso. Tú eres diputado por una comunidad, bueno, por municipio de Sucre, donde hay sectores de clase media y también hay muchos sectores populares, los barrios más grandes de América Latina, o el barrio más grande de América Latina. Es el tercero más grande después de los 2 de Brasil. Que veo de Sao Paulo, por supuesto, bueno, por sus condiciones palabras mayores demográficas. Así es. Pero en todo caso, ¿tú has visto las bolsas de comida? ¿Te están llegando a petar en las bolsas de comida? Mira, primero no llegan las bolsas de comida como deberían llegar. Te anotan, te pongo el ejemplo de José Félix, te anotan 300, 400 personas y te vienen llegando 100 bolsas de comida. Bolsas de comida con muchísimas deficiencias proteicas, por ejemplo. Las que yo he visto, por cierto, están muy molestos con Polar para algunas cosas, pero para las bolsas de comida no. Porque ahí la mitad de los productos que tienen y que entregan son productos de empresas Polar. Pero son bolsas de comida con carbohidratos, harinas, pastas, arroz, ahí no hay proteína, ahí no está la dieta que el venezolano necesita, pero además de que son insuficientes, de que son incompletas, es que nosotros como venezolanos no podemos depender de una bolsa de comida. Un país que tuvo la mayor bonanza petrolera de nuestro continente entero, que tuvo la mayor cantidad de ingresos económicos, incluso por encima de potencias que nosotros acusamos de enemigos, de injerencistas, de controladores. ¿Cómo es posible que nosotros hoy dependamos de una bolsa de comida para poder comprar lo que necesitamos? ¿Cómo es posible que hoy un salario de un venezolano no le alcance para poder comprar la cesta básica? Un año de sueldos todavía no alcanza para comprar la canasta básica de una casa en este país. Si la oposición es gobierno mañana, por ejemplo, ¿eso se resuelve inmediatamente o viene sangre, sudor y lágrimas? Ni sangre, sudor y lágrimas, ni soluciones mágicas. Yo creo que parte de lo que este país debe derrotar es la politiquería. Ni el politiquero que dice que esto es un mundo de maravillas, de que mañana cambiamos el gobierno y eso está listo de un día para otro, ni el que le encanta la autoflagelación y dice que aquí faltan 20 años de dificultades, de penurias. Nosotros tenemos la mejor fuerza laboral de Latinoamérica, la tiene el pueblo venezolano, que en estas condiciones, con estos sueldos y en esta dinámica, sigue trabajando como trabaja. Nuestra ubicación geográfica, Vladimir. Quisiera el resto del mundo tener nuestras salidas marítimas y aéreas como las que nosotros tenemos hoy en día. Lamentablemente, un gobierno que no paga genera las consecuencias que genera. Nuestros suelos. Nosotros éramos el granero de muchos países en este continente. Nosotros éramos los proveedores de ganado. Nosotros éramos los proveedores de muchas de las materias primas alimentarias que se procesaban en Sudamérica y eso se destruyó. Pero tenemos unos suelos benditos para poder producir lo que nos dé la gana de producir. Tenemos un parque industrial subutilizado y paralizado, pero que existe. Ese parque industrial está. ¿Habrá que actualizarlo tecnológicamente? Sí. ¿Habrá que hacerle reformas? Sí, pero hay un parque industrial que está paralizado. Aquí nosotros no es que estamos desde cero. ¿Qué tenemos? Un muy mal gobierno con un modelo que impide que cualquier desarrollo se ejecute. Pero aquí mañana hay un cambio de gobierno y con un cambio de modelo pasan 2 cosas fundamentales. La primera es la confianza. Hoy en día, ¿quién confía en la inversión en este país? ¿Quién en el mundo, incluso qué venezolano hoy que tenga 2 centavitos en el bolsillo, se atreve a hacer emprendimiento verdadero y a meter su plata de verdad a fondo en este país en estas condiciones en las que estamos? Pero lo segundo es entender cuál es el rol del Estado. El Estado no está aquí
para cerrar empresas, para expropiarlas, para confiscarlas y después destruirlas. El Estado tiene que facilitar los procesos, tiene que estimular la producción, tiene que garantizar. Yo soy de izquierda y yo creo en la intervención del Estado en la economía, la creo fervientemente. Ahora, no a este nivel de intervención, que es una intervención que está tan metido en todos los procesos que impide que la economía tenga su desarrollo natural. Uno puede ser de izquierda, otros pueden ser de derecha, pero la oferta y la demanda existen en el mundo y siempre han existido y van a seguir existiendo. Y mientras menos oferta hay, más demanda hay, la presión de la demanda aumenta los precios y terminas teniendo un mercado especulativo, un mercado Mire, secundario, un mercado negro. ¿cómo tratan a la izquierda en Primero Justicia? Bien, vale, bien, mire cómo me tienen. Vale. Al final el PJ es un partido de centro que permite que discutamos desde distintas posturas ideológicas, teniendo como epicentro el ser humano y el desarrollo del humano como vocación de servicio para la política. ¿Te sientes cómodo con las buenas relaciones con Aznar, con el actual primer ministro? Mira, pero así como Rajoy? existen esas relaciones, existen las relaciones con la izquierda suramericana, con el Frente Amplio, están las relaciones que se vinieron dando con toda la izquierda chilena, con la concertación. Yo creo que es un partido que tiene relaciones abiertas hacia todos los ámbitos ideológicos. Aznar no es santo de mi devoción y eso está más que claro. Pero para que tú te fijas cómo son los extremismos en la política, Vladimir, cuando la política la ven desde los extremos y desde las cosas absolutistas, la postura de la izquierda radical española ha terminado reivindicando al PP como un partido estadista y con visión de república y de desarrollo. Tenemos que hacer la pausa. Aquí dice, bueno, no todos son pedrados los que te la... Bueno, continuamos con Miguel Pizarro, diputado Miguel Pizarro. Por aquí te dice Antonio Mendoza. Miguel habló de los símbolos patrios. Dile por qué se negaron a la octava estrella al caballo del escudo. Bueno, yo creo que hay preguntas que no tienen nada que ver con la realidad ni con lo que está pasando, ¿no? Nosotros no nos hemos negado ni al escudo ni a la octava estrella. Incluso Américo hacía un chiste sobre la octava estrella. Américo Martín en su discurso decía, si estamos todavía en tiempos de discusiones sobre estrellas y lo demás, ¿por qué Zulia no tiene una? Hablando de aportes provinciales a la República y a la institucionalidad. Yo creo que nuestras discusiones hoy van más allá de los símbolos patrios. Ojalá nuestros temas del día a día fueran temas como los símbolos patrios, nuestra visión sobre la historia. Creo que hoy tenemos una realidad mucho más fuerte que esa. Y esa realidad nos obliga a que los políticos tengamos que hacer política de forma distinta a solamente el discurso, el Twitter o el titular de prensa. Bueno, mira, si quieres recuperar un voto y un apoyo, tienes que quitarte los tatuajes, Miguel, porque Sigue Leoncio. Leoncio dijo por aquí que él te admiraba, pero que con esos tatuajes no te ve como un gobernante serio. Debe tener un hijo que se quiere tatuar y va a tener que borrar el programa hoy para que no lo vean. Bueno, dice From Venezuela, dice, cuando un entrevistado como Miguel Pizarro aprovecha su tiempo, expresa claramente todo, no hay que preguntar. Bueno, siempre quedan preguntas, ¿no? Jesús Maracay, Pizarro ejemplo de juventud que tiene Venezuela. Bueno, ya lo dijimos por aquí. Andrea Solórzano, en Ortiz, el pueblo de Casas Muertas, la gran novela de Miguel Otero Silva, no hay ambulancia desde hace 4 años, dice Andrea Solórzano. Y así como en Ortiz, la mitad de este país. Vladimir, yo invito a quienes nos ven, que están aquí en Caracas, imagínense todo lo que sufre Caracas y multiplíquenlo por 200, y así está el interior del país. Nosotros hemos estado en Carabobo, hemos estado en Bolívar, hemos estado en Amazonas, hemos estado en muchísimos estados de nuestro Venezuela que, miren, la realidad en la que estamos nosotros es una realidad medieval. O sea, cuando tú miras un Congreso de la Patria encerrado en un teatro de esta ciudad con un tipo que se comunica por teléfono y que su discusión es la ideología y el imperio y las amenazas globales, pero ahí no está la realidad del venezolano del día a día, es cuando tú entiendes la dimensión de la crisis que estamos viviendo hoy en día. Cuando tú miras a la ministra de Salud decir que en este país tenemos garantizado el 75% del abastecimiento de medicinas y eso lo contrastas con la salida a la farmacia, te das cuenta de que hay dos realidades muy distintas y muy claras respecto a lo que estamos viviendo. Y lo que hoy se plantea desde el gobierno como falseamiento de la realidad, ese discurso que solo ellos se creen, ese discurso rodeado de uniformes y rodeado de militares, porque al final, y lo repito, Vladimir, nosotros estamos viviendo una democracia tutelada por los militares. Un gobierno cuyo único sustento radica en la Fuerza Armada y en el Tribunal Supremo de Justicia, que ha perdido apoyo popular, que ha perdido contacto con la calle, pero que además han perdido la solvencia de salir a dar la cara. ¿Hace cuánto no se ve un ministro caminando en una calle? Un viceministro, un gobernador actuando fuera del set de televisión de Venezolana de Televisión o de los gabinetes que ellos controlan haciendo actividad política. ¿Hace cuánto esos que fueron los organizadores del sindicato, del portón, del reclamo, no tienen la posibilidad de darle la cara a nadie? Ellos se desconectaron de la realidad.
Luis Zambrano te dice por aquí, puro bla, 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 no aporta nada al país. Y por aquí te dice del Finti. Felicitaciones por tu programa, excelente invitado. Pregúntale al diputado qué ha pasado con los diputados de Amazonas. Van 6 meses y el Amazonas no tiene representación en el Parlamento. Eso es verdad. Y sigue siendo una deuda. Mira, ahí como tú te fijas, hay cosas que el TCJ resuelve muy rápido y cosas que el TCJ no resuelve en lo absoluto. El CNE ofició al Tribunal Supremo de Justicia diciéndole que no hay razones para esa impugnación. Que esa impugnación sobre el proceso electoral de Amazonas es una impugnación basada en un incierto como son los votos nulos y que no tiene ningún tipo de asidero legal, administrativo o jurídico para que proceda. Que por ende el CNE exhorta al Tribunal Supremo de Justicia que levante la cautelar y permita que esos diputados se reincorporen al Parlamento. Respuesta del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, ese magistrado de seguida de reposo desde hace unos cuantos meses porque no han ni siquiera movido una página del expediente. Por aquí te dice from Venezuela, @SagitarioYou. En Notipatria no había pueblo, solo militares y las esposas emperifolladas. Otro comentario por acá. ¿Por qué los diputados tienen escoltas? ¿Quién los paga y el resto de los ciudadanos no? Juan Mayoral. Que me dice cuáles. A mí a veces me hace falta uno cuando uno anda por ahí de noche muy tarde solo. Pero yo creo igual que lo dice Mayoral, que aquí la clase política no debe tener privilegios. Parte de lo que nos trajo a lo que estamos viviendo también hoy en día es que tanto privilegio de parte de la clase política derivó en que al final no entendieran nada de la realidad. Pedro López, con 28 años de intervención sin ofensa, compararlos con los diputados del PSUV, dice por aquí Pedro López. ¿Por qué no han removido al TCJ? Dice Eliezer. ¿Cuándo hablarán del contrato colectivo? ¿De cuál de todas las empresas? Porque el contrato colectivo... De los docentes, perdón. Ah, de los docentes. Yo vengo del contrato colectivo con los docentes. Estamos haciendo un trabajo sobre los emolumentos y sobre algunas reformas de protección al poder adquisitivo. Sobre todo lo que tiene que ver con empresas públicas, estamos haciendo un apoyo importante desde la comisión para apoyar a los sindicatos en sus reclamos. Y había una cosa extra que me quedó en el aire, que si quiero respondemos al la remoción del corte. TCJ. Bueno, la remoción del TCJ, hemos avanzado con el Comité de Revisión de Credenciales, eso tiene unos procedimientos burocráticos que a veces son difíciles de explicar, pero eso está avanzando y va a tener su resultado en el tiempo propicio. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya venimos para la parte final de esta conversación con Miguel Pizarro, diputado del partido Primero Justicia. Aquí dice Félix Sanz, pregúntale a Pizarro si llevan cifras de personas que se han suicidado por no tener comida para llevar a sus casas. No, yo creo que es una estadística, Es una cosa... es una estadística complicada de llevar. Jorge Luis Leal, ¿por qué no se pronuncia contra los controles que traen corrupción? No, es que Comulgan oposición y gobierno en ese tema, dice Jorge Luis Leal. seguramente él tiene una postura bien liberal, pero yo creo que los controles en este país han demostrado que son una perversión. Todos los controles derivaron en un mercado negro y todos los mercados negros derivaron en unas coimas y unos cobros de vacuna para que las cosas funcionen. Ivonne Hinojosa, excelente entrevista, es la economía lo que da prestigio a una entrevista. Gracias por el comentario, bueno, eso es para ti, pero bueno. Eliezer, ¿cuándo hablarán del contrato colectivo de los docentes? Ya lo comentamos, ¿no? Debemos respetarnos los unos a los otros, pero no es homofobia, sí que van contra las leyes de Dios. Levítico 18:22, dice Andy Sojo. No planteo entrar en 2 minutos de programa que quedan sobre una discusión teológica o religiosa, pero el mismo Papa ha llegado a decir que quién es él para decir que está bien o que está mal. Wilson Ramírez, pregúntale al invitado qué opina sobre las palabras insultantes a Ramos Alud. Gracias. Miren, aquí todos los verbos insultantes, todos los verbos cargados de peyorativo, todo lo que empieza por descalificar a la persona y no por confrontar su idea, nosotros tenemos que desecharlo del clima político. Aquí dice Juan Charrasqueado, qué buen programa, felicidades, tremendo invitado, ejemplo de juventud y liderazgo. Y lo mismo dice por aquí Diego Malvacias, 1999. Henry Ramos Alud no le ha dado muy duro a los militares. Mire, yo creo que sí, la verdad es que le ha dado duro, pero es que la Fuerza Armada en este país, igual que todas las instituciones, Vladimir, el CNE, el alto mando, hoy está en una decisión histórica. Hoy ellos tienen la posibilidad de decidir cómo quieren ser recordados en este proceso de transición y de cambio, como quienes ayudaron a las transformaciones necesarias para las soluciones o como quienes se pusieron del lado del obstáculo y del poder para evitar que las cosas concluyeran. Carlos Hernández te dice por aquí, ¿qué tiene que ver los tatuajes con la inteligencia? Pregúntaselo a Leoncio. Robert Pérez dice, pregúntale a Pizarro cuándo viene al Estado Lara. El viernes 15 de julio estamos allá. El otro viernes arriba vamos a estar nosotros en el Estado Lara. Andrés Fuentes, buenos comentarios para ti y para mí. Dice un invitado con clase y tú tremendo periodista, sin parcialidad, gracias.
Dice aquí Jesús Eduardo Jaime, este diputado tiene 159 tatuajes y se termina de hacer la cara de Ramos Luz en el pecho. No. Además que digamos que es poco estético tatuarse a un compañero de trabajo. Alba Torres, no me gustan los tatuajes. Miguel Pizarro, Miguel Pizarro le ha dado respeto. Excelente invitado, miro su inteligencia y sensibilidad. Bueno, ¿y cuál es el compromiso que va a asumir el pueblo? Dice el Leo Amarillo. Mira, no rendirse, Vladimir. Aquí un entrevistado tuyo hace muy pocos días decía que las circunstancias son como cuando una familia está en problemas, ¿no? Y que lo que nosotros vivimos hay que abordarlo como una familia. Y yo a ese mismo invitado tuyo yo le decía en privado otra vez que es verdad, esto es como una familia, pero la familia decide cómo abordar los problemas siempre y cuando el papá de la familia no se haya bebido los reales, no tenga 3 familias más, no muela palos a la mujer cada vez que llega, no deja a los muchachitos sin escuela y cuando consiga los reales se lo vuelve a gastar otra vez en caballo. Aquí hay que abordar las cosas distinto, prescindiendo del primer padre. Vas a tener que pensar el tema de los tatuajes, porque mira lo que dice Berkis Curiel con esto despido. Me caía bien Pizarro para esposo de mi hija, pero esos tatuajes, qué horrible, no pueden ser ejemplo. Bueno, pero dejemos que la hija decida. Mira, Vladi, una sola cosa. Eso es como el cortica. referéndum. Sí, que decida la hija, ¿verdad? Miren, este país, y se los digo sobre todo a quienes nos ven, nosotros tenemos una realidad muy fuerte y muy dolorosa, pero tanto sufrimiento tiene que servir para que más nunca volvamos a vivir lo que estamos viviendo. Este país va a cambiar aunque ellos no quieran que cambie. Y este país va a cambiar porque nosotros merecemos vivir con dignidad. Merecemos que la plata nos alcance y que consigamos las cosas sin trauma. Este país es nuestro. Muchas gracias por haber venido al programa, Miguel. Y vamos a dejarlos a ustedes en compañía de Brújula Internacional.